partir de hacer la claqueta y entonces empezar a presentar, aprovechar y empezar a presentar a Roberto. En fin, Roberto, como siempre dicen, es muy difícil presentar a los amigos y es dificilísimo porque parece que estás presentando a un amigo y parece que los méritos son los de ser amigo, pues no. Es decir, porque justamente el mérito como amigo es mucho y además como persona importantísima dentro del mundo de la docencia y la investigación, pues no cabe la menor duda. Y bueno, pues aquí le tenemos como profesor de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares, que a raíz de esto pues imparte clases también en varios máster, cursos de posgrado y bastantes investigaciones en relación a los temas que él controla, que últimamente suelen estar muy volcados sobre el humanismo o algo así, como veremos en su conversación. Y me acordaba de, tenemos con nosotros a José Miguel de Parga precisamente, y a la hora de presentar a Roberto, evidentemente un punto importantísimo es que si nos va a hablar del espacio, es porque su tesis doctoral versaba sobre eso y fue dirigida justamente por José Miguel, y bueno, pues esto es un bingo que hay que celebrar siempre que se pueda. Y entonces, al cabo de tantos años y de tantas veces que él habrá sido invitado a esto y ya estará harto de contarlo por activa y por pasiva, pues volvemos otra vez a ensayarlo de otra manera, en un formato muy coloquial y en donde él además pues sigue ensayando también maneras y procederes. Entonces, Roberto, te paso la palabra y a ver si eres capaz de volver a descubrirnos después de la cantidad de veces que te han llamado para hacer el favor de contarnos esto, y agradecerte infinitamente la presencia aquí y el favor que nos haces contándonos todo esto, que además teniendo aquí al maestro, pues seguro que va a ser importantísimo. Nunca mejor dicho, esta vez estamos en un grupo que podemos decir claramente que tenemos que ser maestro a nuestro por supuesto. A ver, yo voy a plantear antes de decir de que voy a hablar o voy a intentar presentar cuál es el gran problema que hay en torno al estudio del espacio hoy en día, pero para eso vamos a hacer una, no sé si es mejor sin... Es mejor sí, pero es que si no lo haremos. Voy a hacer un recorrido histórico de aquellos que para mí serían los hitos fundamentales del estudio del espacio. Para plantear cuál es la problemática que se presenta hoy en día, que hoy nos estamos enfrentando a un momento histórico, un momento en la historia de la humanidad totalmente inédito. Algunos lo sabéis, pero voy a comentar para los que no sabéis. Yo comencé a preocuparme por el espacio en lo que sería un trabajo fin de grado, el último curso que lo hice sobre la perspectiva. Era un tema abstracto sobre la perspectiva. Cuando lo estaba haciendo apareció José Miguel en uno de esos viajes donde lo invitan, en Concepción, en Chile, y dio un taller sobre su tesis doctoral, que era un puntito que iba creciendo y montaba el universo, ¿no? Eran puntitos que se juntaban sobre las estructuras morfológicas desde un punto de vista muy conceptual y muy abstracto, pero a la vez muy explicativo de lo que sucedía. Entonces yo hablé con José Miguel, le dije, oye, yo vengo a hacer la tesis contigo. Y tuve la suerte de tener una beca y colaboramos por muchos años, no solo en la tesis, yo eternamente agradecido, ¿no? La tesis en gran parte la hacemos entre los dos, la hicimos entre los dos. Él me decía que no le dedicara más tiempo y yo no le hacía caso, y que se podía ordenar las cosas de mil maneras y yo seguía intentando ordenarla de otro. No sé si la que hice fue la correcta o no, pero hoy la cuento de otra manera. Entonces, el tema es por qué el hombre se empieza a preocupar por el espacio, ¿no? También es cierto que nosotros damos por hecho el concepto de espacio, y es un concepto tal como lo entendemos, muy nuevo, si es que hoy en día lo entendemos. Primera cuestión, ¿no? Aquí no estamos hablando de automóviles, de árboles, ni de cosas, sino de un concepto que algunos dicen que es solo una abstracción mental que nos sirve para entender
para explicar cosas, o otros dicen que realmente nos enfrentamos a un elemento real. No es yo creo que no es una pregunta banal hablar sobre la naturaleza del espacio, que es mucho más difícil que hablar sobre el espacio. Entonces, el gran problema que ha tenido siempre el hombre es su relación con las cosas, ¿no? ¿Cómo se relaciona el hombre con las cosas? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo se plantea? Entonces, en esta relación vamos a tener un primer momento que es el pensamiento mítico, que va a surgir casi con el hombre, y se mantiene, pero que tiene una característica muy especial desde el punto de vista de la explicación, y es que el hombre va a explicar la totalidad desde una perspectiva, diríamos hoy, holística. ¿Qué significa esto? Que el hombre no distinguía entre pensamiento, abstracción, realidad, sueños, ¿no? Entonces, explicaba la realidad como una totalidad. Y siempre él estaba inmerso en esa totalidad y normalmente explicada a través del arbitrio de los dioses, ¿no? Había que matar una doncella cada día para que saliera el sol, había que hacer unos actos propiciatorios para que ocurriera tal cosa. Si yo hacía eso, pero no eran actos rituales, sino que formaban parte de la realidad. Y el hombre, el espacio, por supuesto que es un problema que no existe como concepto abstracto. Las primeras aproximaciones van a aparecer, pues, en algún momento en Sumeria, alrededor del 3500 antes de Cristo. Por poner una fecha, ¿no? Estas cosas es casi imposible saber exactamente. Ya va a aparecer una cuestión fundamental y que va a ser la base de todo el pensamiento occidental. Sin esto no existiríamos. Es la idea de signo, ¿no? Aparece la idea de signo. Van a aparecer tres hechos que van a cambiar la historia de la humanidad. La primera es una pequeña tablilla que tiene una forma, lo que nos queda, más o menos así, que aparece un camino, un río y un cuadrado que se supone que es un edificio o algo. ¿Qué ha pasado? En algún momento el hombre ha sido capaz de representar en un elemento clave algo, la realidad. No entiende qué es la geometría, no entiende de proporciones, pero aparece como significación un elemento extraño. Pero va a haber un cambio a partir de aquí. No se sabe si al mismo tiempo o un poco después va a ocurrir otro cambio fundamental. Todo el pensamiento, toda la escritura egipcia que se está dando en ese momento es una escritura donde es un pictograma. Las cosas tienen un significado por lo que son. Sin embargo, van a venir estos señores, los sumerios, y van a decir, de pronto, no tengo idea de lo que significa, estoy inventando, esto es igual a una casa. Es un cambio brutal. Es un cambio, una manera de pensar totalmente nueva. Por primera vez el hombre utiliza una representación que no es analógica, diríamos hoy en día, sino que es simbólica, es abstracta, para representar una cosa que no está presente. El signo es un elemento que nos muestra una realidad que no está presente. Pero se va a producir, y aquí el primer cambio importante respecto al espacio, el primero lo tenemos aquí, donde ya aparece un elemento de representación, pero el otro que va a ser el zodiaco. El zodiaco es probablemente el elemento más importante de la antigüedad para la configuración del pensamiento especulativo, ¿no? ¿Qué es el zodiaco? Ya es capaz de hacer una representación. Pero claro, representar en tierra no hay problema porque uno tiene un punto de referencia. ¿Cómo represento el zodiaco? Y a esto se les ocurre, primero,
descubren que respecto al norte existe una estrella, la estrella polar, donde todo gira en el mismo sentido a lo largo del año. Ya, tela. Yo he intentado mirar ahí las cosas y parece que fuera, a nosotros dicen, no, si es que de repente descubrieron que todo giraba alrededor de la estrella polar. Pero después, ¿qué hace? Descubre que esto que va girando a través, no giran las posiciones relativas. Y se inventan una osa, bueno, hay muchas invenciones, ¿no? Un león, Géminis, aquí las cosas, los Piscis, lo que sea. Esto es una topología, es un trabajo de dar un orden al desorden. Buscar una estructura mental que nos explique la realidad. Genero yo una superestructura, diríamos hoy, ajena a ese elemento para explicar. Es el nacimiento del pensamiento especulativo. Hoy el día el zodiaco nos parece una cosa de periódico, ¿no? Está en la página de Sociedad para ver si nuestra novia nos va a querer ese fin de semana o no, etcétera, etcétera. Pero este es el elemento clave. Y a partir de aquí van a aparecer unos señores que a José Miguel le encantan, ¿no? Que todavía sigue leyendo, que son los presocráticos. En realidad es un nombre que no es un nombre que los describa, sino que solo describe un periodo temporal. Y tampoco están así porque hay muchos presocráticos que siguen posterior a Sócrates, ¿no? Pero, ¿por qué Sócrates? Porque vamos a verlo ahora. Y dentro de los presocráticos, bueno, ¿qué tienen los presocráticos? Frente a este personaje que veíamos antes de la realidad. Volvemos a nuestro José Miguel, ¿no? Que está metido aquí y tiene el arbolito. ¿Qué hacen los presocráticos? Y es muy interesante. Ellos se ponen, entienden que lo que ven, la naturaleza, nos muestra, es una manifestación que nos engaña, es una manifestación falsa de un mundo ordenado que hay detrás. Heráclito decía, la naturaleza gusta en ocultarse, ¿no? El palomo se ve de distinto color según lo miremos. Estamos con un barco al lado, parece que nos movemos nosotros y se mueve el barco del lado. El palo en el agua parece que está curvo, pero está recto. Y así da una serie de fragmentos sueltos donde ocurre. Pero es realmente brutal, o sea, frente al personaje mítico que cree que todo está relacionado, que sus sueños son lo mismo que la realidad, él se pone, por primera vez intenta explicar cómo es las cosas. Y la explica desde un punto de vista especulativo, abstracto. Todavía no hay un pensamiento especulativo como tal, pero explica la realidad. Y viene Tales de Mileto, ¿no? Y nos va a decir, la tierra está hecha de agua. Viene Anaximandro y nos dice, está hecha de tierra, ¿no? Viene Empédocles, le dice los 4 elementos. Esto es fantástico. O sea, un personaje va y dice, esto está hecho de agua, tierra y fuego. Eso no se le ocurre a ningún egipcio, que estuvieron 3.500 años dándole a la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está explicando la realidad partiendo de que hay un orden detrás, una legalidad, unos elementos mínimos que los explican, tiene una estructura inmutable. La idea de ley es clave. La naturaleza tiene una ley y el trabajo nuestro como investigadores es descubrir esa ley. Y aparecen, estamos hablando aquí, fijaros que dos personajes que son clave, aparte de los que he nombrado. Uno es Parménides en el 515.
Un personaje que se atreve a decir lo que estamos viendo, que aquí se mueve, envejece, nos crece la barba y nos sale en cana, es falso. En realidad el movimiento no existe. Y lo demuestra. ¿Ah? Él demuestra que tú no puedes ganarle, que Aquiles no puede ganarle a la tortuga. Y en un mundo abstracto es así. Aquiles no le puede ganar a la tortuga, ¿no? Y demuestra esto que nos parece a nosotros inconcebible, que son las aporías de Zenón, que como que no se mueve, ¿no? Y lo escribe, ¿no? Además no lo cuelga, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? Y aparece, o sea, por un lado tenemos Parménides, que tiene una ley en todo sentido abstracta. Él niega lo que ve, él lo niega, porque superpone una estructura de pensamiento. Y en cambio, y después tenemos el otro gran personaje, que es Pitágoras. Las fechas un poco, eso fue lo que me he traído una chuleta, porque este es del 515 a.C. Fijaros que estamos hablando casi 2800 años después. El salto que hay desde las primeras tablillas del 3200 al 515 hay 2000 años. O sea que el nacimiento del pensamiento especulativo es una cosa tela. 2500 años más con una civilización potente como los egipcios, los sumerios o Babilonia. O sea que a nosotros nos parece muy bien esto, plantear una ley, pero es muy difícil. Es una cosa, los chinos nunca lo hicieron hasta el siglo XVIII, ¿no? Pitágoras es del 569, si es que existió, al 475. ¿Qué nos dice Pitágoras? Pitágoras es otro de estos personajes clave, no existiera o no, aparte de estas cosas que no sabemos muy bien por qué decía que no había que comer habas, ¿no? Tenía prohibido comer habas, y cuestiones de este tipo, que lo de la derecha estaba bien y lo de la izquierda estaba mal, pero aparte de eso, el teorema de Pitágoras, a b al cuadrado es igual a c al cuadrado, es un cambio, ejemplifica un cambio brutal respecto, por ejemplo, a los egipcios. Los egipcios, sabéis que todos los años el Nilo inundaba sus territorios, los bordes que se cultivaban, y para reconstruir las propiedades tenían plantado unas varas que llamaban nomones, igual que los relojes de sol, y de aquí, una vez que se iba la inundación, colocaban unas cadenas y colocaban 3, 4 y 5, el famoso pitagorazo que se llama en la construcción en México, ¿no? Oiga, usted colóquele aquí un pitagorazo y sacamos esto recto. Los egipcios usaron esto y se sabe desde más o menos el 4000 a.C. Y ninguno se le ocurrió esto. Ninguno. Ese es el genio griego, que es entender el mundo como una ley, como una realidad matemática. Dar el salto de lo que veo a explicar lo que no veo. Es una cosa brutal. Y aquí aparece por primera vez la referencia al espacio. Primera vez de manera explícita, porque siempre se encuentran referencias en las cosmologías, en las cosmogonías, en los mitos, pero de manera clara, y la vamos a tener en los dos personajes claves nuestros. Lo vamos a dejar aquí porque todavía estamos en este punto, que van a ser Platón y Aristóteles a partir de Sócrates. ¿Cuál es la diferencia de Sócrates frente a los presocráticos, a Parménides y Pitágoras, que dicen, ojo, yo no puedo olvidar lo que veo? No se puede hacer una abstracción. Tengo que explicar que las cosas se mueven. No me vale con decir que Aquiles le gana, no puede ganarle a la tortuga, porque en la realidad yo veo que la tortuga gana. Perdón, que Aquiles le gana a la tortuga. Entonces, ¿qué nos viene a decir? Que sí, puede existir una ley,
pero tengo que explicar cómo se conoce. Eso es Sócrates introduce a la persona como elemento de explicación del mundo. O sea, frente a Pitágoras y Parménides, que niegan el movimiento, niegan lo que vemos, Sócrates nos dice, ojo, tenemos que ver cómo vemos. Y aparecen los dos personajes clave, increíble, del mismo discípulo, además, esta cosa increíble de Atenas de Pericles, ¿no? Platón es Sócrates del 470 al 399, muere bastante viejo. Platón es del 427 al 347, ¿sí? Vive también bastantes años, y Aristóteles del 384 al 320. Esto muestra que los que vivían bien vivían muchos años, no es que todo el mundo se muriera a los 40 años de promedio, ¿no? Sino que vivían sobre el tiempo. Por primera vez se van a preguntar, claro, si el mundo es estático, como pensaban Parménides y Pitágoras en cierta medida, pero sobre todo Parménides, Zenón y toda la escuela de Lea, no necesito explicar el espacio. El mundo es una realidad, es un objeto que no se mueve. Pero en el momento en que aparece el movimiento, tengo que explicar el movimiento. Tengo que explicar por qué las cosas se mueven. Y aparecen las dos teorías que van a ser fundamentales, no solo para el tema del espacio, sino que para la configuración del pensamiento occidental, ¿no? Y es increíble que sean dos personajes, que uno sea maestro y discípulo con dos teorías contrapuestas y que hayan marcado hasta hoy el pensamiento occidental. Es hora en el que los cuerpos se mueven en una malla geométrica. Es decir, la palabra que él utiliza es la nodriza. El espacio es una nodriza donde las cosas se mueven. Por lo tanto, hay una estructura. El espacio es una cosa abstracta, que no tiene elementos físicos ni se mueve. No genera problema. Aristóteles cree también en el mismo concepto, pero él no dice que no se puede alcanzar, ¿no? Platón decía que esto lo entendemos porque existe una idea de hechura ideal y nosotros como personajes lo que tenemos que hacer es intentar alcanzar. Aristóteles tiene una imagen física y lo que va a decir es que sí, todos los cuerpos están en un espacio, todo ocurre en un espacio abstracto, pero lo que ocurre es que es una totalidad donde los cuerpos también definen el espacio. A ver, Platón define el espacio como una nodriza. En cambio, Aristóteles define el espacio como aquello que rodea a la persona. El espacio es lo que constituye el límite exterior de las cosas. ¿Esto qué significa? Platón explicaba el movimiento sin decir cómo, como desplazamiento. En cambio, Aristóteles explica el movimiento, lo más fácil serían los peces, como una cosa que se va moviendo y esto se mueve, deja hueco al siguiente que ocupa el espacio. El movimiento es una sucesión de elementos que se van desplazando el aire y las cosas, ¿no? Son dos maneras de entender el mundo, pero que mantienen en común la idea de ley. No hay un cambio sustancial, los dos conciben que existe una realidad externa. La diferencia está en cómo la conocemos. Y todo el cristianismo va a mantener la misma idea. El cristianismo y el mundo helénico, Lucrecio, por ejemplo, en De Rerum Natura, va a mantener estos conceptos. El mundo católico, cristiano, desde el punto de vista
filosófico, va a hacer una explicación filosófica de Grecia y de Roma. Si cambiamos donde dice naturaleza en Aristóteles y en Platón y ponemos Dios, va a funcionar perfectamente, ¿no? La única diferencia es que los griegos decían que en la naturaleza no hace saltos, no, la ley no se puede corromper, y en cambio el cristianismo va a aceptar que exista el milagro. ¿Vale? El tema va a seguir adelante y el próximo estadio clave va a aparecer con el racionalismo. Es decir, con el mundo moderno, y el personaje clave es Descartes. Me estoy saltando porque si no llegamos todos los medievales, todos los Guillermo de Ockham, de Middleton, a Giordano Bruno, a todos los otros seres tan queridos, ¿no? Pero no llegaría, ¿vale? O sea que tomarlo como elementos. Descartes, 1596, 1650. Pobre Descartes, sabéis que tiene una vida que no se corresponde con su fama, ahí haciendo de secretario de la reina de Suecia, exigiendo que le dieran leña para la estufa, o sea, miserable, ¿no? Una cosa realmente jodida. ¿Qué hace Descartes en esta estructura que estamos viendo de los personajes? Claro, Descartes va a dar un salto. Cuando digo Descartes estoy hablando del racionalismo, ¿eh? En general. Van a hacer un salto increíble. O sea, por un lado existe la naturaleza y por otro lado existe el hombre, el sujeto. Y el problema está en ver qué existe con uno, la relación. Esta es la res cogitas, la res del pensamiento, la cosa del pensamiento, y el otro es la res extensa. Descartes nos va a decir que por un lado está la mente y por otro lado está el mundo exterior. ¿Qué sabemos del mundo exterior? Del mundo exterior no podemos saber si es verdad o falso. No sabemos si nos engaña este Dios maligno de que hablaba Descartes. Lo único que podemos saber es que tiene extensión. Lo único. Yo lo único que sé es que el mundo es extenso. El mundo es geometría. Es fantástico. No es ya un mundo de la ley y el matemático, sino que es un mundo que tiene geometría. Descartes viene a racionalizar, y esto es interesante, lo que ocurría con la perspectiva. O sea, 100 años antes, o 150 para ser exacto, 1400, a ver la fecha exacta, 1420 al 1430, Macasio y Brunelleschi, 1420 al 1425, por ahí, va a aparecer la idea de la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es Descartes. Es un señor que entiende que el mundo es matemático y se inventa todo un sistema del plano del cuadro, del horizonte, etcétera, etcétera, para representarlo. Pero él parte de una idea clave, que el mundo puede ser representado. ¿Y por qué puede ser representado? Porque tenemos la geometría. El mundo es espacial, y es lo que nos va a decir Descartes. El mundo es extensión. Lo que tenemos del mundo es el mundo extenso, ¿no? O sea, lo que tenemos es un señor que tiene una mente, y este señor de lo único que está seguro es de la extensión de las cosas. Digamos que el mundo se ha espacializado, se ha hecho espacio, se ha hecho geometría abstracta. Claro,
esto generaba muchísimos problemas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que Descartes todavía es un personaje medieval. Todavía cree que este mundo existe, y aunque duda del Dios, en realidad Dios no nos engaña. El mundo es material, existe, tiene unas leyes, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza una serie de críticas, empieza unas críticas al racionalismo, esto no puede ser, y eso van a aparecer todos los subjetivistas que van a decir, sí, el mundo es extensión, pero todo lo que conocemos del mundo está marcado, o sea, todo lo que nosotros recibimos de este mundo está marcado por nuestros sentidos. Yo, del mundo, de lo único que estoy seguro es lo que percibo, nada más. Y va a venir Berkeley, que es del año, que no se me olviden las fechas porque es bueno apuntarlo, 1685, o sea, estamos a fines del siglo XVII, comienzo del XVIII, y nos va a decir, Berkeley va a decir, ser es percibir. Así como Descartes decía que pienso, luego existo, Berkeley va a decir ser es percibir, y va a dar este famoso ejemplo que yo siempre repito a mis alumnos y se quedan alucinados. Dice, bueno, ¿cómo podéis vosotros demostrar que, vamos a decir, Carmena sigue viva? Que vuestra madre sigue viva, vuestro padre o los hijos. En realidad, no tenemos ninguna constancia, salvo el llamarlas por teléfono, dicen los alumnos, el ir a verla, etc. Es decir, ser es percibir, ¿no? Esto lo van a repetir, y va a haber unos años después Hume que va a decir que no se puede. Y en paralelo va a pasar unos años antes, o sea, por un lado tenemos esta crítica al racionalismo, que esta relación mente-geometría, mente-extensión no se sostiene esta idea de ley, y se van a reflejar en una gran polémica que hay en esta época entre Clarke y Leibniz. Probablemente la polémica más interesante de la modernidad. No solo hablan del espacio, pero plantean. Newton también es un personaje moderno, pero es un personaje medieval, antiguo. Todavía cree en Dios y cree en la existencia de una ley natural. Y entonces dice que el espacio es el sensorium Dei, es el sentido de Dios, es como Dios nos siente, aquello donde nos movemos. Leibniz tiene una explicación metafísica del mundo. Perdón, Clarke y Newton es el mismo. Clarke era el discípulo de Newton. ¿Y qué nos va a decir Leibniz? Dice, no, eso no puede ser. Yo nunca puedo conocer el mundo exterior. ¿Qué conozco del mundo del Señor? Lo que percibo. Y nos dice que el espacio es el orden de los coexistentes. El espacio es aquel ambiente, aquella cosa, él no termina de definirlo, pero es aquello que configura los coexistentes. Esto es un espacio configurado por estos elementos y por lo que coexiste. Es una concepción moderna. No ha roto la idea del espacio absoluto de Clarke para plantearse en el mundo relativo. El espacio es una cuestión relativa, que parte desde nuestra percepción, que puedo generalizar, pero que no parte, es una generalización que yo hago, es una hipótesis, no es algo que existe como tal fuera. Y esto lo va a terminar desde el
Kant 1724 al 1804. Esto demuestra que si uno tiene una vida tranquila puede vivir muchos años. Bueno, ¿qué dice Kant? Kant demuestra que lo que Leibniz dice tiene razón. Nunca puedo estar seguro de lo que existe fuera. Y habla de la famosa 9 antinovias de la razón pura, aquellas cosas sobre las que la razón no puede decidir, aquellas sobre donde la razón está obligada a no llega, ¿no? La existencia de Dios, el tiempo, el espacio y una serie de cuestiones. Desde este momento la idea de Clarke y de Newton sobre el espacio se divide en dos elementos distintos. Por un lado, su componente física como ecuación, y que se va a manejar de manera, eso José Miguel lo maneja mejor que yo, no es una constante que sirve para solucionar las ecuaciones, pero sin saber qué es. Nos permite solucionar problemas, pero no lo tenemos muy claro, ¿no? Y los físicos todavía hay muchos que siguen discutiendo si la existencia del espacio y del tiempo es real o es una forma de medirlo. Hoy en día nosotros definimos el tiempo y el espacio a través de mediciones, no de elementos que hablemos ontológicamente de ello. Pero lo importante, y aquí es donde va a entrar la idea de espacio en arquitectura a partir de Leibniz. Hay que tener en cuenta que en las teorías antiguas, aunque intentamos dar en arquitectura, intentamos decir que Alberti o Vitruvio están hablando del espacio, ellos en realidad no lo están haciendo. Están hablando de edificios, de cosas, de lugares, y solo desde una percepción contemporánea podemos decir que hablan del espacio, que es una cuestión distinta, ¿no? La idea de los coexistentes, o sea, la idea de tener que el espacio relativo frente al espacio absoluto de Newton, nos va a marcar, entonces yo decía, por un lado, el mundo de la física, que va a seguir una investigación pura, abstracta, matemática sobre todo, y por otro lado, el mundo de la percepción. Si el mundo es un elemento que percibimos, si el espacio, es el orden de coexistente, es decir, surge de lo que percibimos, el espacio se convierte en fenomenología, en algo fenomenológico. ¿Qué significa esto? Y esto es la filosofía contemporánea, ¿no? Frente a la filosofía antigua, que es ontológica, que se pregunta por la naturaleza de las cosas, por la naturaleza del ser, por cómo es el espacio en su elemento fundamental, desde Kant vamos a saber que no, el espacio no es algo de lo que yo pueda hablar ontológicamente, pero sí puedo hablar desde su percepción. El mundo deja de ser una realidad física con leyes para transformarse en un mundo hipotético. ¿Vale? Ya la ciencia deja de hablar de leyes y empieza a hablar de hipótesis contrastadas. ¿Qué es, en definitiva? El hombre actual entiende el mundo, esto, como un fenómeno del que no puedo decir si existe o no, pero sí puedo decir que permanece, que tiene constante. Tengo una rerum natura, no como Lucrecio, que hablaba en el 50 a.C., ¿no? Hablaba de una rerum natura, de una naturaleza, de unas leyes naturales constantes, fijas, repetitivas, sino que plantea unas leyes que ahora son hipotéticas. Por lo tanto, a partir de esto, explico el mundo a través de hipótesis. Los personajes clave van a ser Husserl, que es del
¿Sí se escribe o no? Sí. 1859, 1938, fijaros que la fecha ya estamos aquí al lado, y sobre todo Merleau-Ponty, ¿no? Personaje del que se habla poco hoy en día, 1908, 1961. Se habla muy poco de él, aunque un amigo acaba de sacar un libro que está en los kioscos sobre él y vale la pena, está bastante bien resumido, pero ellos dos, sobre todo este último, sientan las bases de la fenomenología. Sientan las bases de esta filosofía o esta explicación del mundo a partir del entendimiento del mundo como fenómeno. El hombre pasa a ser el centro de la explicación. Así como en Parménides toda la explicación está fuera, el hombre desaparece frente a la abstracción, aquí es el hombre el que construye el mundo y construye el espacio. Y es significativo que los primeros libros en arquitectura que van a hablar sobre el espacio de manera explícita van a aparecer en paralelo o unos años después de Merleau-Ponty, ¿no? Libros, vuelvo a la chuleta. Siegfried Giedion, probablemente el primero y el peor desde el punto de vista del espacio, ¿no? Es un libro tendencioso y lo que dice sobre el espacio realmente, ahora comento un poco. 1941, Espacio, Tiempo y Arquitectura. Y tiene algunas afirmaciones como que los griegos tenían un espacio como un niño de 7 años, los góticos uno de 14 y ellos, los modernos, pues era el espacio adulto. Comparaciones de este tipo pues no eran demasiado afortunadas, pero es el primero que habla de manera explícita de una teoría del espacio. Bruno Sevi, en Saber ver la arquitectura, va a plantear una primera aproximación al espacio más fenomenológica, intentando explicar qué es lo que era, y dice que la esencia del espacio no es el objeto arquitectónico, lo que veníamos hablando, sino lo que yo vivo dentro. Y por eso dice que el único instrumento para explicar el espacio arquitectónico, para contárselo a alguien, es el cine, porque implica el movimiento, implica la percepción. Y llega a decir cosas como que las pirámides de Egipto no son arquitectura, son ni el Panteón, el Partenón son arquitectura porque no tienen espacio interior, ¿no? En cambio, que también muy discutible, pero para ser Norbert Schull, en el año 71, es decir, antes de ayer, en Existencia, ¿cómo se llama? Existencia, Espacio y Arquitectura, donde ya va a asumir totalmente esta especie. El mundo es un mundo fenomenológico. Y lo que importa es la vinculación de mi existencia, la idea de experiencia, ¿no? La experiencia, el sujeto que experimenta, es el personaje clave. El mundo, la arquitectura, surge de mi experiencia. Después puedo discutir con los demás, puedo dar razones sobre lo que esta experiencia significa, puedo plantearme, pero la arquitectura, y a partir de este momento, sin duda va a pasar un cambio de un mundo más abstracto, fijemos en el 19, Durán, incluso todo el movimiento moderno, al mundo actual, ¿no? Y vamos a tener las últimas lecturas o los últimos textos que están tan de moda entre los alumnos, pues, qué sé yo, ya desde el propio libro de Augier, de los no lugares, está planteando precisamente el problema de la experiencia. Augier no centra el problema de la arquitectura en la belleza ni en su seguridad, en su utilidad, sino que es la experiencia. Una categoría que Vitruvio no tiene. Es una categoría moderna, contemporánea. Vitruvio no habla de la experiencia. El edificio es útil, el edificio es bello, siguiendo los cánones, el edificio es firme. Y en cambio aquí plantamos el tema de la experiencia. Y prácticamente toda
las lecturas, palasmas serían los últimos, por dar un nombre, que van a acentuar esta idea de la experiencia de la arquitectura, ¿no? El famoso libro de Rasmussen de los años 60 también, la experiencia de la arquitectura, la crítica de Jane Jacobs frente al urbanismo clásico va a ser la experiencia de la arquitectura, y la crítica de Lefebvre al urbanismo en el derecho a la ciudad va a ser precisamente este tema. Parten de la idea de fenomenológica de Leibniz de las coexistencias. Unas coexistencias no abstractas, no vale la medida, sino yo cómo lo vivo. Y aquí, hasta aquí ya estamos en nuestro mundo, pero aquí aparece, y esto es lo que quiero dejar para el debate, aparece un elemento totalmente inédito en la historia de la humanidad, que es nuestro teléfono móvil, Internet. El personaje que vive aquí, la relación es más o menos esa, ¿no? Ahora el mundo es pequeñito, no solo ve esto, sino que ve esto. Si el mundo es un orden de coexistencia, ¿en qué espacio está? Perdón, si el espacio. ¿En qué espacio está un señor que está inmerso en el móvil? ¿Nos vale la categoría clásica de Leibniz del espacio como un orden de coexistencia en este nuevo mundo que estamos configurando? ¿Dónde está la persona que está mirando un móvil? ¿En qué espacio? ¿Qué orden mental tiene? ¿Qué estructura de pensamiento hay detrás? ¿Dónde se mueve? En el mundo de la realidad física. ¿Qué es un coexistente hoy en día? ¿Qué es un consistente arquitectónico? Pero escuché a José Miguel años atrás, quizás en Chile, no lo sé, dice, no, si aquí la arquitectura del futuro va a ser una habitación de nada y nos van a poner unas pantallas enormes. Lo que hay que tener en cuenta es que cada una de estas etapas ha roto la manera de entender el mundo de las anteriores. Ha creado un nuevo concepto de espacio, se podemos llamar así, que nos obliga a vivir de manera distinta, a entender las cosas. Y yo creo que en estos momentos estamos en una transformación enorme que todavía no terminamos de asimilar, que no sabemos qué estructura de pensamiento está generando, pero indudablemente la explicación clásica más reconocida, que era la fenomenología a partir de Leibniz, hoy no nos sirve. No nos sirve, porque aquí, si optamos por una idea de la explicación del mundo a partir del orden de coexistente, este señor tiene un cacao mental. Tiene un orden del móvil que además va cambiando a velocidades infinitas, ¿no? Casi instantáneas, y otro mundo del lado detrás, aburrido, estático, quieto, pero que coexiste, ¿no? ¿Dónde está el niño que está en la plaza y está aquí? Desde el punto de vista del espacio. ¿Qué repercusiones tiene esto para la arquitectura, para el modo de entender la ciudad? ¿Dónde está esta gente que va a un restaurante, ¿no? Y vemos unos grupos y todos hablando con el móvil? ¿Qué cambios significan conceptuales, ¿no? Desde el tema. Entonces, como veis, vamos en un proceso de la explicación del mundo donde, primera, yo soy parte del mundo, todo lo que ocurre es holístico, luego me voy distanciando y luego voy paulatinamente incorporando a la persona como eje de la explicación del mundo hasta que prácticamente llega a desaparecer con la fenomenología. Y hoy en día se presenta un fenómeno nuevo, que es esto. Un fenómeno inédito en la historia de la humanidad. Y yo creo que estamos hablando de cambios, pero nos centramos mucho en cambios funcionales, circunstanciales, puntuales, que vamos a reemplazar a los profesores por máquina, que ya no va a ser necesario tener que ir, pero el cambio brutal es este de aquí. Esto es un nuevo Pitágoras. No sabemos qué va a pasar, pero ni si va a ser mejor o peor,
pero probablemente Pitágoras no era consciente, no, nunca lo fue, del cambio que significaba su teorema. No pudo, ¿no? Es algo que Sócrates dijo, oye, estás diciendo una cosa que está bien, pero es una barbaridad. ¿Cómo es eso que el mundo es solo matemática y no se mueve? Pero hoy en día, ¿qué pasa? Porque lo que es cierto es que esto podrá ser un orden de coexistente virtual físicamente, pero esto genera comportamiento, genera experiencia, genera reacciones. El móvil surge porque tú quieres estar donde no estás. O sea, quieres ser una extensión de ese otro mundo. No lo sé, el móvil yo creo que más que surgir nos los ha metido. No, ya no lo hemos pedido, ¿no? Bueno, yo ahora abro el debate, esto es lo que quería comentar de un poco un repaso histórico y plantear cómo hay estos momentos históricos en que las categorías que usábamos para explicar el mundo no sirven, pero tampoco sabemos cuáles son las nuevas categorías para explicar. Y creo que eso es un debate para el momento. ¿Sí? Se han asomado a un espacio que no es el nuestro, que es, por ejemplo, el de las partículas atómicas. O sea, el mundo cuántico, porque ahí ya la fenomenología ya es disparatada. No, claro, no sabemos ni explicarla. Claro, ahí te vas fuera, ¿no? Y aparecen nuevos fenómenos. Pero por eso decía que el mundo de la física, a partir de Leibniz, sigue un desarrollo independiente del mundo de la fenomenología. Hay una cierta teoría que dice que el espacio es en sí un objeto. Claro, el espacio vacío tiene energía. O sea, los físicos lo que han descubierto es que el espacio completamente vacío tiene energía. Lo que es el tercer principio de la termodinámica, que dice que en el cero absoluto la entropía es cero, pero la energía no. O sea, en el espacio vacío hay energía. Luego, si hay energía, la energía se puede convertir en materia, porque energía y materia son convertibles, quiere decir que el espacio es algo. A ver, eso digo que sigue por la física, y yo diría lo de Poincaré, ¿no? El mundo puede tener una geometría que no sea cuántica, que no sea euclidiana, pero en mi realidad es euclidiana. Y el hombre es un orden de coexistencia euclidiana. Por mucho puede ser en abstracto, ¿no? Pero hasta ahora, a nivel perceptivo... Bueno, yo creo que Kant también se metía en la fenomenología. Sí, por ejemplo, sí. cuando él hablaba de las paradojas de que imaginásemos un espacio vacío con una mano izquierda. Claro. Nadie sabe si la mano es izquierda o derecha. No hay otra mano que pueda compararla. Lo que él decía es que el universo, independiente de cualquier mutuación geométrica que hiciéramos, tenía izquierda y derecha. Sí, pero si no hay nadie que perciba eso, o sea, si tienes un objeto de una determinada simetría y no hay nadie que la perciba... Claro, que ellos ya están... Claro, eso es Poincaré cuando decía, si en la noche crece el universo, todo aumenta 10 veces, ¿cómo podemos saber que aumentó? Esas paradojas del pensamiento, ¿no? Alguien dijo que se caerían los jamones, porque la relación entre la masa y la sección, o sea, claro, las secciones no aguantarían. Pero si crece todo... Porque los volúmenes se multiplicarían por 8, pero las secciones solo por 4, entonces la cosa se caería. Todas las hormigas estarían rotas, ¿no? Claro. No, pero a ver, lo que comentas, por eso lo decía, que hay un momento con Leibniz que el espacio sigue dos caminos. Uno, digamos, el humano, de la fenomenología, de donde se va a inscribir la arquitectura, y otro de la física, total, pero como mundos han habido intentos de hacer arquitectura siguiendo las geometrías no euclidianas, siguiendo el espacio de Einstein, pero no pasan de ser especulaciones que cuando uno las ve y si no sabe que está dentro de ese contexto, no las entiendes, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto una obra de Peter Eisman es un hipercubo? O bueno, si le busco las patas al gato... Todo el cubo es un hipercubo porque hay una dimensión del tiempo que se añade la cuarta dimensión del tiempo. Pero desde la perspectiva fenomenológica, no geométrica, ¿no? No, hay un momento que estaba José Miguel, sí. Me acabo de dar cuenta de lo importante que es que las autoridades estén en primera fila. Porque claro, aunque estás más alto, que también es importante, pero cuando estás más alto tienes que crear que toda la explicación
Es que no te ve, Apuntar. el que está en primera fila no te ve, entonces no se da cuenta de que quieres intervenir. Venga. Apuntar dos temas que me parecen bastante importantes. Primero, la idea de nodriza. Sí. Entonces, el hecho de que nosotros estemos dentro de algo que decimos, le llamaremos como sea, pero esa nodriza dentro de la cual estamos, que el sustituto de nuestra madre, nos va enseñando ella misma los aspectos de los cuales nosotros vamos aprendiendo como tal, que es una idea griega que a mí me parece fantástica. O sea, que es ella misma la que se enseña toda la naturaleza entera dentro de la cual tú estás y poco a poco la vas Te comprendiendo. va dando clave para que tú llegues a la comprensión, Y ¿no? luego, como segundo aspecto contradictorio, sería toda la vida es sueño de Calderón. Realmente la realidad existe fuera de lo que yo estoy concibiendo, que no sé si es un sueño o no. De hecho, la última investigación y ciencia, que acaba de salir este mismo mes, pregunta, que es curioso, ¿no seremos objeto de una simulación? Claro, eso ¿Cómo se- lo podemos saber? Eso se Hoy preguntaba día, a Berkeley. con la capacidad que tiene todo el mundo de la representación, de crear imágenes artificiales en 3 dimensiones, entre las cuales te puedes mover, hoy día con esas gafitas que vas y puedes explorar el interior de una cueva que no está aquí, y la puedes tocar y la sientes. ¿Y cuál es la realidad? No somos producto de una simulación. Entonces, esa serie de bolas que están, o de pelotas que están dentro de pelotas, se puede extender hasta el infinito, y desde mi punto de vista, desgraciadamente, no lo vamos a poder saber nunca. No, yo creo que sí, no, yo creo que lo que planteas es cierto, porque Berkeley cuando él plantea esto, si estamos en una simulación, él dice que no, porque hay una constante que es la percepción. O sea, él decía, yo cierro los ojos aquí, me imagino en el Caribe tomándome un daiquiri con 2 mulatas estupendas, lo abro y aparece José Miguel. Sí, pero no es Y vuelvo a soñar en 3 mulatas con 3 daiquiris y vuelvo a estar José pero Miguel. fíjate que eso es la vida del sueño de Calderón, porque nunca puedes saber si Claro. eso que estás pensando en ese momento no es otro sueño del cual te vas a despertar. Claro, pero ahora con la realidad virtual, Gracias. con esto, yo voy a abrir los ojos y voy a estar donde quiera. Creo que hay que tenerlo para... Acerca de la posibilidad, bueno, el asunto este de ser parte de una simulación, pues viene mucho más atrás, como que uno es parte del sueño de otro, ¿no? Que viene a ser un Pues poco lo la vida mismo, del ¿vale? sueño de Calderón. Y yo creo que efectivamente no podemos tener, y tú dices, no, pero algo así como que, no, pero como tenemos conciencia, pues resulta que no, que tenemos nuestra propia autonomía y nuestra propia garantía de la existencia. Y yo creo que no, porque yo mismo mentalmente pues, me he planteado el asunto con un pequeño algoritmo de una máquina, la típica máquina ordenador que resuelve problemas. Pero he pensado, ¿y esa máquina le podríamos dar consciencia? Yo creo que no es muy difícil. He pensado un poco sobre ello y creo que existe la posibilidad de darle un segundo nivel de algoritmo y que la máquina se crea que existe y que tenga consciencia. Y va en la idea de tener referencia en el exterior. En última instancia también se puede conseguir el espacio. Bueno, eso por un lado. Pero por otro quería yo plantear, en todo lo que has dicho yo venía haciendo un paralelo, y me remonto a Parménides, acerca de la continuidad del espacio. Porque en todo esto, pues claro, siempre hemos pensado el espacio y el tiempo como magnitudes continuas. Y yo pienso, llegando un poco a la mecánica cuántica, que la forma de resolver la paradoja de Aquiles y la tortuga, y le da muchas vueltas durante mucho tiempo, y creo que se resuelve con que el espacio y el tiempo no son continuos. Exactamente. Entonces, vienen a ser un poco como estamos en una malla y vamos a saltos. Y en esos saltos, bueno, pues aparece un poco la realidad como filminas que nos van dando en esos saltos y vamos cambiando de esa manera.
categoría de la continuidad del espacio yo creo que también habría que plantearla. Claro, yo creo que lo que planteas es cierto. O sea, Leibniz, a partir de Leibniz diría que el mundo es discontinuo, pero es discontinuo por nuestra percepción. Y Kant nos diría, pero no podemos saber si es continuo o no. Y tenemos que montarnos nuestro mundo a partir de lo que percibimos. O sea, yo creo que esa es la tragedia, no la tragedia, sino la grandeza de Kant, demostrar que la metafísica tiene un límite. Y que podemos seguir especulando sobre ese tema, pero no vamos a poder decidir sobre ese tema. ¿Ya? Nos movemos. El espacio es continuo o discontinuo. Lo que sabemos es que los físicos dicen, por ejemplo, que puede tener energía y el otro puede tener, pero que sea continuo o no, importa poco desde mi percepción. Desde mi construcción del mundo, no influye. Ahora, y lo que es interesante en Kant es que esa percepción no anula, el que sea relativo, no anula la existencia de un consenso, de una rerum natura, de unas leyes físicas en definitiva. Lo que pasa es que son hipotéticas. Las leyes no son absolutas, sino que sabemos que son construcciones mentales. Hay también por ahí quien dice que el teorema de Pitágoras, que nos persigue, ¿qué pasa? ¿Cómo era que decía Miguel Garrido? Decía aquello de y si el teorema de Pitágoras existe porque existimos nosotros y existe Pitágoras, o si desaparecemos nosotros de la Tierra, el teorema de Pitágoras sigue existiendo, claro. Claro, eso, Claro. ese es el gran tema, ¿no? ¿Hay continuidad en la vida o no? Pues bueno, pues parece que sí, pero no podemos estar seguros. O sea, yo lo único que estoy seguro de la vida es que yo os percibo. Pero eso tampoco, Platón te dice que tampoco. No, pero los percibo, no importa que sean reales o no, pero los percibo. Bueno, yo Claro, eso es lo que dice. ¿Y Wittgenstein? Es que esa diría que los construimos a través del lenguaje. Entonces somos nosotros los causantes. Claro, pero lo construimos nosotros. Pero a través de lo que percibimos. O Heidegger. Claro, pero Pero ya te dice que si no construyes no percibes. Claro, el Schopenhauer cuando habla del mundo de voluntad y representación. Somos lo que percibimos y lo que representamos. Pero lo que nos dice Kant es que usted no se preocupe, o sea, es que nunca va a poder saber si este señor existe de verdad o no. Lo que sí sé es que tiene una densidad, tiene unas dimensiones, usa tal camisa, etc. Porque hemos acordado que eso es una camisa, que eso es una No nos dimensión. olvidemos de una cosa, que la percepción también la capamos, o sea, percibimos mucho más de lo que tenemos conciencia de percibir. O sea, porque el cerebro criba, porque no podríamos manejar. No, pero yo todos creo que los ahí hay que distinguir entre sensación, que es lo que nos llega, y percepción, que es lo que procesamos. Claro, Son pero- dos términos que confundimos. Espera, tenía la palabra él. Que son dos términos que confundimos, ¿no? Sí, Gonzalo. Sí, creo que confía Ignacio. Me recuerda un poquito a la metáfora de la cueva, ¿no? De cuando, ¿qué es lo que percibimos a través del espejo? Yo creo que el espejo sería el móvil, pero también es regresar un poquito a los gatos de Skinner, porque de acuerdo a la física, ahorita el planteamiento es que cada planteamiento, si el gato sale o no sale, existe, o sea, se percibe, y entonces es como que... Exacto, el móvil es lo mismo, porque sí pasa, pero a la vez no, se percibe, ¿no? Por ahí No, son fenómenos distintos. A ver, primero con Platón. Platón lo que dice con la imagen de la cueva es que los sentidos nos engañan. Que hay una realidad física que existe con unas leyes, y somos nosotros que confundimos la realidad. Pero es esto. ¿Ya? No. Ya, pero porque esto es muy primitivo, pero imagínate que te hiciesen un aparato tan perfecto de realidad virtual que confundieses la realidad virtual con la realidad no virtual, sino real. O sea, eso podríamos Eso va a llegar ese llegar, extremo. va a llegar. Es mal, pero bueno, es el caso No, de- a ver, espera, pero me gustaría terminar el argumento. Platón nunca va a plantear que tú puedes concebir el mundo a partir de las percepciones. Las percepciones nos engañan. Y a través de las percepciones tengo yo que ser un sabio para llegar a la nodriza o al orden supremo. Él ni se le ocurre, ni a Platón ni a Aristóteles, que el mundo se construye a través de la percepción. Los griegos creen en un mundo
con unas leyes naturales. No que nosotros construimos a través de hipótesis el mundo. Eso sería impensable, ¿no? O sea que esa es una diferencia muy grande. Y a Platón nunca se le hubiese pasado por la cabeza, ni a Berkeley, que pudiéramos tener una realidad, un holograma donde no distingamos lo que es real de lo que es falso. Como nos ocurre con los que seamos arquitectos, veis la nueva foto en la revista y tú no sabes si eso es un render o es una realidad. Hombre, y además existe el hecho del hipnotismo, que hay el personaje que subjetivamente te induce en un estado hipnótico una serie de cosas que tú no has vivido, y cuando tú despiertas estás convencido de que eso es una realidad que has vivido y nadie te puede decir lo Pero que que lo has vivido, si es que eso construye tu personalidad. La arquitectura tradicional tenía el trampantojo, que era una cosa como Pedestre, pero era eso, era Pero aparte, claro, sí. Yo lo que iba a decir es en relación precisamente con la percepción. La capacidad de percibir que tenemos, que es algo que puede evolucionar, se puede ampliar y podemos llegar a percibir esas realidades abstractas o esas leyes básicas del universo, esos 4 elementos, de una manera directa. Entonces, ahí la cosa se da la vuelta, porque es algo que es un proceso evolutivo del ser humano y que podemos llegar a tocar las esferas de los sabios, personalmente. Yo es que soy muy torpe. Yo no salgo de la percepción concreta. No, puede ser. Pero esas percepciones extraordinarias que podemos tener en determinados momentos de la vida son tan reales como esta realidad. A ver, yo creo que una cuestión... Claro, es que nosotros usamos en el lenguaje corriente muchas palabras que desde el punto de vista filosófico habría que matizar. La realidad, ¿no? Desde el momento en que la realidad es una construcción mental, hablar de lo real ya no quita, ¿no? O sea, en realidad lo que compartimos son realidades. La realidad es una construcción social a partir de experiencias subjetivas personales. Claro, es complicado, pero es así. Ahora, que tú puedas llegar a cuestiones, a otros tipos de realidades, no sé, es posible, no lo sé. Yo no puedo negarlo, porque un problema nuestro, y por eso Merleau-Ponty lo dice muy claro, si nuestro problema es la comunicación. El problema contemporáneo es la comunicación, así como Descartes el problema de la realidad es cómo comunico yo mi experiencia con la tuya. Lo podemos comunicar, nos podríamos comunicar si estamos en niveles de frecuencia semejantes. Claro. Si estamos en niveles de frecuencia muy distintos, no lo puedes comunicar. Claro, porque no hay hilo conector. Yo te digo, las telepatías y otras formas, ¿no? Hoy ya se están haciendo experimentos de conectar un ordenador solo con el cerebro. Cosas muy... Pero no lo sé. Como se construye el mundo a través de mi experiencia, yo esa experiencia no la he tenido. Lo que es importante, y es cierto que los niveles de percepción también, claro, es que la nuestra es una realidad relativa. ¿Cómo construimos? Yo creo que lo que nos interesa es cómo construimos una ciudad, una arquitectura a partir de eso. Pero lo maravilloso es que el ser humano ha sido capaz de descubrir realidades que no percibe. Por ejemplo, cuando hablas de los rayos ultravioletas, el ser humano no ve rayos ultravioletas, y la abeja sí ve rayos ultravioletas. Es decir, podrían manipularse a lo mejor los ojos para que el ser humano pudiese ver el rayo ultravioleta. Bueno, para un ser Pero humano, lo ha descubierto, lo ha percibido de otra manera, razonando Bueno, ya ha hecho unas construcciones mentales desde los mitos, las religiones y lo demás, fantásticas. Unas explicaciones del mundo muy complejas, ¿no? Que para algunos que tienen un tipo de percepción son válidas, para otros no. El problema está en qué nivel nos movemos, ¿no? Y el problema está en cómo construimos, porque aquí lo importante es cómo construimos lo que llamamos realidad en este contexto. Pero ahí puedes citar a Foucault con la justaposición. Por ejemplo, sí, se podría, ¿no? No, y yo creo que hay personajes aquí, si tuviéramos que hablar, a mí me interesa mucho Marchand McLuhan, ¿no? Por ejemplo. Pero Foucault ya te resuelve esa duda que estás diciendo de cómo se manejan dos espacios justapuestos.
Sí, pero yo no creo que es cierto que nos puede ayudar a entender la realidad, pero yo no sé si estamos funcionando así o no. No, estoy seguro que no. Yo no sé, claro, porque estos temas no es una cuestión abstracta, sino que aquí lo que va a interesar es ver qué pasa en la práctica, ¿no? Los que somos profesores, o sea, los alumnos que están llegando tienen otras estructuras mentales. Estas disociaciones nos quedan... A mí me cuesta mucho más archivar la información ahora que antes. Yo la información antes la archivaba. Tengo memoria fotográfica, no otra memoria nada. Y la memoria fotográfica la tenía muy clara, la tenía en los libros que tenía por ahí, y los libros los tenía por ahí muy claros. Y iba sedimentando. Y yo no sé cómo la gente esta es capaz de tener memoria de páginas web que están continuamente apareciendo y desapareciendo, todo en el mismo sitio, y que en el mismo sitio aparece la página web de la investigación, tu prima, no sé qué, tal, lo que estoy buscando, tal. ¡Buah! No tenías referencia de dónde estaba el libro en el espacio. Eso es el orden de coexistencia, es su espacio. ¿Cómo es este espacio? ¿Qué estructura mental genera? Claro, claro, es un coexistente. Es un cacao. En el AVE, yo hice antes lo del AVE porque yo experimenté por primera vez en el AVE y yo me quedé, no sé, os habrá pasado, ¿no? Aquello va a tal velocidad que cuando vas a la altura de Ciudad Real, ya notas que los montes de Toledo los has dejado por allí y empiezas a ver los montes de Sierra Morena o lo que sea, pero se empiezan a ver en 10 minutos. Y estás hablando por teléfono, y en ese momento estás hablando por teléfono, te das cuenta que la conversación no ha sido nada, y en 5 minutos no te ha dado tiempo de decir ni pío, y no has dicho ni pío, y estabas mirando a atrás, y entonces estás en la mancha, o sea, ¿cómo es el espacio? Pues de repente percibes la mancha de todo. Has perdido la continuidad. No, yo te estoy diciendo por lo contrario. Y hablando de continuidades o no continuidades, por hacer otro paréntesis en todo esto y algo más en torno al tema de la continuidad, hablando de experiencias sensoriales, extrasensoriales y tal. Bueno, primero, hablando de simulaciones tendríamos que hablar de Dalí y del surrealismo, ¿no? Pero eso dejamos para luego. Yo ahora iba a hablar de la anestesia. No sé si alguno de vosotros habéis experimentado la anestesia total, que yo me he quedado nota. Eso sí que es ras. Entonces, ¿qué clase de giróscopo tenemos? Unos más y otros menos, porque hay quien en las ciudades se pierde con más facilidad que otros. Yo no sé cómo nací, que el sol me persigue por la noche, y entonces el giróscopo urbano me funciona bien, y esa orientación que me funciona igual de día que de noche, resulta que en el tiempo te duermes y apareces, y hay muy pocas veces en la vida que te ha sucedido eso de que despiertas el ojo y dices, ¿dónde estoy? Y a lo mejor te ha pasado a mí 2 o 3 veces en la vida, ¿eh? Porque te has cambiado mucho, de repente estás en Palma de Mallorca en un viaje extraño y tal. Pero con la anestesia, yo no sé a vosotros, pero cuando te despiertas no sabes lo que ha pasado. Te corta la consciencia, se ha perdido la Claro. referencia del tiempo. Pero incluso, lo que quiere decir, incluso estando dormido y tal, tú sigues ahí tan atracado. Claro, fíjate que Es asombroso. José Miguel ha tocado una cosa muy interesante, porque esto ya se está comprobando, ¿no? Nosotros construíamos nuestro espacio a partir de los coexistentes, ¿no? O sea, manejábamos la ciudad, nos movíamos y armábamos la ciudad y construíamos un mapa mental de la ciudad. Los chicos de hoy, quitas el móvil y no sabes dónde están. Bueno. Claro, entonces, ¿qué tipo de espacio está generando una persona que es discontinua? Es asombroso. Claro, o sea, yo no digo que sea peor o mejor, o sea, aquí hay que dejar los juicios de valor fuera. Eso es un cambio cultural que se ha producido en la historia muchas veces. San Agustín y San Anselmo se quedaba alucinado porque había un tío que leía no necesitaba leer en alto para leer un libro. Hasta entonces, todo el mundo que leía un escrito lo leía en alto, para poderse enterar. Porque se dictaban, como decía Antonio. Lo que es el oído y la visión, o sea, ahí hay un cambio, pues es lo que se está produciendo ahora.
No, pero ahora el cambio Es más brutal porque ya es una Brutal, cuestión porque espacial. porque estamos cambiando los conceptos de espacio y tiempo. Claro, ¿no? pero también se cortan muchas capacidades y no se desarrollan. Es que yo creo que eso, Se desarrollan otras. eso, hablar de cortamos capacidades, yo creo que lo que hay que buscar son los cambios en las estructuras. O sea, lo que están, no es tanto, o sea, desde los primeros escritos que hay, por ejemplo, digamos, Séneca discute con la juventud y los trata igual como podría cualquier profesor de hoy hablar de un joven. Maleducado, no entiende, son todo, ¿no? No sé, exactamente igual. Y Platón hablando de las melodías que tienen Claro. los jóvenes, porque él daba mucha importancia en la educación A la música. Pero lo que pasa es que ahora piensan distinto. No es un problema de actitud, es un problema de estructura mental. O sea, se le está configurando nosotros. Esto lo planteaba muy claramente, lo planteaba Marshall McLuhan, ¿no? Ojo, que el medio es lo que cambia la manera de pensar, no es lo que dice el medio. El medio te cambia. Los medios, los útiles no son neutros. Pero es que eso es asombroso, porque es que ahora cuando salen del metro, como pongan el móvil para donde no es que se van para lo contrario y están como imbéciles que además no se atreven a preguntar a nadie porque siguen ahí, dale que te pego y tal, perdidos. No te doy vueltas, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Es un juego de marcianitos en donde, como dices tú, se ganan, se pierden unas y se pierden unas y se ganan otras, pero se pierden. Tienes el instrumento, hay ciertas capacidades que no necesitas desarrollar porque te las da el instrumento. Claro, Pero si te lo quitan, Claro. ya no sabes dónde está. Pero los instrumentos, aunque desarrolles otras. los instrumentos vienen para quedarse. No, yo Bueno, no estoy ni a favor ni en contra, yo observo. No, y además cambian. Por ejemplo, tú puedes hacer una lectura de las estructuras políticas a partir de los medios de comunicación. Donde aparece el papel, aparece Roma. Antes no aparece. Grecia no puede tener, porque no tiene un sistema de escritura, nunca se conforma en estructura, ¿no? Hablando del medio que acabo de citar, yo estoy ahora experimentando el espacio y el tiempo de otra manera, sencillamente porque utilizo el coche. Hombre, claro. Me muevo Claro, en pero metro, aquí me muevo en volvemos. autobús, me muevo con Uber, me muevo todavía no, pero con una bicicleta. Claro, La cantidad de recursos que ahora mismo la ciudad de... ahí vuelves a Lenin, ¿no? El mundo es el orden de tu coexistencia, es el orden de tu experiencia. Y cambia. Pero también, y esto es lo que un griego habría aceptado, que tu mundo cambia según la experiencia. Lo que no habría aceptado es que cambia el mundo. En cambio, lo que decimos ahora no, es que cambia el mundo. Un griego te habría dicho no, es tu percepción de que está Para mí la ciudad cambia. Pero realmente yo pienso realmente que esas dos maneras de concebir el mundo son complementarias y se dan simultáneamente. Lo fenomenológico con lo abstracto y inmutable. No, pero el tema está si tú concibes el mundo, que si crees que el mundo surge solo de mi experiencia, las leyes son hipotéticas. Si crees que el mundo es abstracto y tiene una realidad propia, estas son leyes inmutables. ¿Y qué pasaría si ambas son complementarias? No, que no son compatibles. Pero puedes Pero cambiar de escenario. Porque lo que nos dicen es que esto, probablemente el mundo tenga una ley. Sí. Pero que tú nunca la puedes descubrir. Depende si realidad, evoluciona tu No, porque percepción, tú partes desde una realidad personal. Claro, pero tú puedes evolucionar en tu percepción y llegar a la comprensión de las leyes inmutables. Sí, pero ese es el velo, lo de los esotéricos, el velo de Isis. Y el velo de Isis no se cae nunca, o sea, lo tienes siempre delante. O sea, la percepción es lo que te impide llegar a esa realidad que hay detrás. La única manera en que tú puedes acceder a ese espacio abstracto es a través de la percepción, y eso nunca puede desaparecer. O sea, si tú siempre estás en la percepción. De partida estás en un punto dentro del espacio. Entonces siempre el pensamiento abstracto de Platón, esta nodriza, es un pensamiento mirado desde el infinito, desde el demiurgo. En cambio nosotros siempre vamos a ver las cosas desde un punto de vista geométrico. Estoy yo aquí. Claro, siempre. Tendría que ser capaz de entrar en una conciencia superior para ver todo. No, hasta tal punto será así que uno no comprende cómo los griegos, que sabían tanto de cónicas,
no llegaron a la perspectiva cónica. Porque no les Porque interesaba. estaban en lo que tú decías, en la visión del demiurgo. Claro, ¿Y por claro. qué no veían que Marte y que los planetas seguían órbitas que eran elípticas y que no eran circulares? Bueno, Cuando podía. ellos de elipse sabían todo. Pues porque no Bueno, tenían esa visión y del es más, universo. ocupan las leyes de la percepción para mejorar o corregir los errores de percepción. Tienen unas curvaturas ahí al Pero- suelo, ¿no? Al suelo del templo para que se vea recto, Pero ¿no? es que yo creo que esa es la diferencia que hay entre lo operativo y la investigación. Llegamos un poco al punto que nos trae a todos, el Instituto de la Investigación del Espacio. Entonces, claro, está la parte operativa, entonces desde el punto de vista operativo a lo mejor te interesa estar en un punto en el espacio y tal, y estar operativo, y sin embargo cuando estás investigando, justamente lo que pretendes es que además de estar en ese punto, intentas salir de esa órbita puntual y empezar a verlo todo desde otro paisaje, ¿no? Entonces, para eso entonces los griegos, lo que le pasaba es que los griegos lo de las elipses lo investigaban porque sí, pero mientras que operativamente no interesaba, pues lo operativo era lo operativo y la investigación ahí se quedaba hasta que le encuentras algo que te... No, se utilizaba para lo que tú necesitabas. Claro, O sea, porque el eres motor de un- vapor que inventa Herón de Alejandría lo utilizaba para el control político. Eso es, claro. Claro, y las cónicas pues las utilizabas para corregir los errores de percepción. Pero era lo que necesitaban. Si usted hubiera necesitado un motor para mover tronco, pues lo habrían inventado. Pero prefirieron inventar la famosa puerta que se abre sola, ¿no? Del altar de Herón de Alejandría, ¿no? Que dejaría a todo el mundo alucinado que estaba ahí, ¿no? Por eso era bueno Arquímedes. Claro, o cualquiera de estos. Bueno, no sé si hay más, pero estamos en la hora. No sé, pero vamos, perfecto. Aquí esto está muy animado. Estamos enfrentados aquí ahora mismo con el Axis, Fernando y yo, Fernando, que somos un poco los culpables de habernos traído aquí los responsables. Y yo hay mucho tiempo callado y no estaría bien que nos fuésemos. Estás ahí, que está muy bien. Claro, los que están en la parte de atrás y están dando apoyo para que las cosas pasen, ¿no? Que a mí eso siempre me ha gustado, eso es un poco tener manera de arquitecto, yo creo, y ahora mismo Fernando está ahí ejerciendo, ¿no? Ejerciendo. Pero me gustaría, o sea, primero, Pues- lo primero, hay que agradecer, antes de salir de aquí todos corriendo, a quien hay que agradecer el estar aquí todos, es a don Fernando Antolín, que es el que ha tenido las santas narices de decir que nos convoca, que hay que hacer un instituto de investigación del espacio, que tal y tal, y entonces, pues gracias a sus realidades irreales y pensamientos y sentimientos y sensaciones, nos ha traído hasta aquí. Y entonces, bueno, pues es muy curioso porque fíjate que estando en la situación en la que estamos, en este espacio que no es el espacio del catafalco y tal, sino que estamos a la griega, y estás tú en ese punto central despidiendo, En un polizón, ¿no? focalizando. Sin embargo, Fernando y yo estamos enfrentados en un eje y ese personaje, que es el responsable del asunto, está con una cámara digital delante tomando notas de la realidad y tal. Di algo, Fernando. Pues nada, yo daros las gracias por haber venido todos aquí a esta conferencia que has dado estupenda. Y Un final jocoso poético. Pues sí. Sí, no, esto yo no lo entiendo. ¿Qué ese espacio dices mientras fijo mi mirada en tu mirada azul? ¿Qué es espacio? Y tú me lo preguntas, espacio eres tú. Claro, exacto.